que es aquellos que utilizan las personas que tienen alguna discapacidad auditiva, ¿ya? O en el habla y utilizan este lenguaje de señas. El lenguaje de programación, destinado al ámbito de la informática y empleado por expertos en computación para crear programas. Entonces, quienes van a crear tan importante, ya es un lenguaje de programación que ellos conocen. Difícilmente vamos a entender nosotros si nos habla algunos detalles de esta programación si no estamos incorporados en el tema, si no estamos adiestrados en el tema, ¿verdad? Difícilmente vamos a comprender este lenguaje de programación. El lenguaje musical expresado de forma escrita en partituras o ya es más que todo de igual forma, en un área específica. A los músicos fácilmente ellos se van a poder comunicar por partituras, ya lo van a poder utilizar este lenguaje. Sin embargo, para nosotros la lectura incluso de esas partituras va a ser complicado si no tenemos conocimiento del tema. El lenguaje escrito y hablado, el primero es el equivalente gráfico del lenguaje oral, y para que tenga sentido, las palabras deben estar organizadas de una forma específica. Dentro de este se encuentra el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. Entonces, dentro del lenguaje escrito y hablado, tenemos el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo, que es muy importante ya al momento de desarrollarnos nosotros al hacer la comunicación. Para la comunicación necesitamos el lenguaje. Entonces, dentro de la comunicación está el lenguaje. Pero dentro del lenguaje tenemos el escrito y el hablado, ¿verdad? El escrito y el hablado. Y dentro de este escrito y hablado tenemos el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. Vámonos a conocer qué es el lenguaje connotativo, ¿ya? ¿En qué circunstancias lo empleamos nosotros? Porque todos hemos empleado en algún momento este lenguaje connotativo. Es la que expresa más de un significado, ¿ya? Es la que expresa más de un significado. Entonces, ese tipo de lenguaje va a expresar más de una interpretación. No solo va a ser una interpretación como tal, va a expresar más interpretaciones dependiendo, ¿ya? Dependiendo el emisor, dependiendo el receptor, dependiendo la circunstancia. Es el que se emplea de forma figurada o simbólica. De esta forma no comunica únicamente información, sino que también aporta sentimientos y sensaciones. ¿Ya? Entonces, el lenguaje connotativo ya puede expresar, dice, más de un significado, ¿ya? La que se le emplee de forma figurada o simbólica es más subjetivo, el connotativo, ¿ya? Se ve más en textos literarios. Por ejemplo, nosotros cuando dentro de los textos literarios tenemos el cuento, la novela, la narración, la fábula, la leyenda, el mito, todo ello tenemos dentro de los textos literarios. Entonces, dentro de estos textos literarios, utilizamos un lenguaje connotativo que puede darnos más de una interpretación, más de un significado, ¿ya? De esta forma es que no comunica información, no va a ser una información objetiva, no nos va a informar algo claro, ¿ya? Sino que va a depender de nosotros cómo interpretemos este mensaje, ¿ya? Puede aportar, dice, sentimientos y sensaciones, por eso nos dice que es subjetivo, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo del lenguaje connotativo para que nos quede más claro. Oh, no, te pedí que me trajeras al gato. Entonces, cuando se ha referido al gato, se ha referido al gato como herramienta, no al gato ya de animal que nosotros conocemos. Entonces, es un lenguaje connotativo, porque da a entender más de un significado. Espero que te guste, me costó un ojo de la cara. Estamos utilizando un lenguaje connotativo, porque estamos hablando de forma subjetiva, de forma figurada, ¿verdad? No es que realmente se haya tenido que sacar el ojo y venderlo y comprar. No, estamos hablando con un lenguaje connotativo. Ese es el lenguaje connotativo. Ya cuando utilizamos nosotros la forma subjetiva para referirnos a algo y puede dar más de una interpretación. Una persona puede interpretar que realmente se ha tenido que sacar el ojo. Otra persona que entenderá este lenguaje connotativo va a entender que le ha costado bastante y por eso que es muy valioso el regalo. Entonces, el lenguaje connotativo es eso. Eres idéntico al mono. Entonces, no sabemos a qué se está refiriendo. Si al animal mono, porque no se olviden que mono también se emplea en términos vulgares para definir a aquella persona que copia algo, ¿verdad? Entonces, no sabemos. Por eso tiene más de un significado. Podemos interpretar un mensaje, un lenguaje connotativo de diferentes formas nosotros, ¿no ven? Podemos interpretar de diferentes formas y pueden también emitir sentimientos y sensaciones. Por eso es subjetivo.
Algunas de las características de este lenguaje connotativo, dice, nos indica una realidad que ha pasado por el filtro de la subjetividad y por tanto no refleja la realidad de forma llana y directa. Es decir, no va a reflejarnos este lenguaje connotativo ya la realidad de forma clara ya y directa, sino vamos a utilizar un lenguaje más subjetivo para dar a conocer algo. Pero también este mensaje subjetivo va a dar a interpretación, a muchas interpretaciones, no solo va a tener una interpretación, ¿verdad? Vamos a poderlo entender de diferentes formas nosotros. Una de las características depende del contexto. Para poder comprender mejor cuál es el mensaje que se nos quiere transmitir, es esencial que valoremos el contexto en el que se encuentra la frase o palabra. Solo así podremos comprender cuál es su significado y la intención del emisor o el autor. ¿Por qué depende del contexto este lenguaje connotativo? Si nosotros nos encontramos en una conversación de amigos, de amistades, y nos dicen, utilizan un término, un lenguaje connotativo con nosotros, vamos a tal vez entenderlo como broma, ¿verdad? Como broma. Pero ¿qué pasa si lo utilizamos este lenguaje connotativo en un ámbito más laboral? ¿Será que lo van a entender como broma? Van a ofenderse, va a llegar a ofender este lenguaje connotativo. Es por eso muy importante el contexto donde se elabora el mensaje. No podemos elaborar este mismo mensaje ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito de amigos, en la familia. No podemos hacerlo, ¿verdad? Porque podemos tener dificultades para que nos entiendan el mensaje como nosotros lo estamos diciendo. Puede que nosotros estemos utilizando un lenguaje connotativo, pero que no queramos insultar ni ofender a nadie, ¿ya? Pero la otra persona no lo va a entender así. Este lenguaje connotativo lo va a entender como una ofensa. Por eso hace mucho en el contexto en que se cree este mensaje del lenguaje connotativo. La función emotiva del lenguaje se trata de un tipo de lenguaje que se incluye en esta función lingüística, que tiene como objetivo transmitir un sentimiento o emoción. Hemos visto las funciones del lenguaje también. Dentro de las funciones del lenguaje hemos hablado que existe la función emotiva, ya que es la que pone como premisa los sentimientos, las emociones que transmite él. Entonces, el lenguaje connotativo nos va a ayudar a transmitir eso justamente, sentimientos, emociones, de forma figurada, ¿ya? Podemos utilizar términos de forma figurada, de términos que no precisamente sean directos, ¿ya? Sean directos, sino sean más subjetivos. Uso no oficial, debido a que se trata de un tipo de lenguaje objetivo, nunca formará parte de textos oficiales, técnicos o científicos, ya que es una apreciación de la realidad la que aquí se nos muestra. Entonces, nunca este lenguaje connotativo vamos a ver, dice, en textos técnicos, ya científicos o textos oficiales, no vamos a verlo, porque este lenguaje connotativo ya no nos muestra la apreciación de la realidad como es, no nos muestra como es, sino nos los pinta, si se puede utilizar ese término, nos los pinta de mejor forma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que habíamos puesto, me costó un ojo de la cara, el regalo me costó un ojo de la cara. Nosotros si ponemos eso en un texto, ya le quitamos lo científico, le quitamos lo técnico, ya, pero eso nosotros podemos utilizar para dar a entender que nos ha costado mucho, ¿verdad? Para que no se sienta feo. ¿Qué pasa si una persona, a ver, un jovencito le regala algo y le dice, me ha costado muy caro, lo vas a cuidar? Se va a ofender la señorita y va a decir, ¿y para qué me das tan caro entonces? ¿O te duele darme caro, verdad? Podemos tener muchas interpretaciones. Pero si le dicen un sentido figurado, utilizando un lenguaje connotativo, va a ser mucho más bonito. Me ha costado un ojo de la cara, ¿verdad? Nos da a entender que le ha costado mucho, pero no le ha importado. Entonces, por eso este lenguaje connotativo nos ayuda a expresar también, dice, sentimientos y emociones, pero que también no vamos a encontrarlos en textos oficiales, técnicos o científicos. Los científicos o algún entendido en la materia, la psicología, la física, la matemática, no se utilizan estos técnicos figurados, no se utiliza este lenguaje connotativo, no lo van a ver, ya no lo van a ver. Van a ver en textos más libres, ya, donde sí pueden utilizar un lenguaje connotativo. Carácter personal, el uso que le dé el lenguaje connotativo está totalmente vinculado a la persona que hace uso de dicho lenguaje. Y es que es un uso particular e individual de la lengua. Entonces tiene un carácter personal, ¿verdad? Cómo una persona quiere arreglarlo el mensaje, cómo quiere dar a conocer, entonces lo va a hacer, lo va a formular de esa forma. No todos pensamos igual, no todos vamos a formular el mismo mensaje, es de carácter personal de cada uno.
es abundante en la literatura. En los recursos literarios es donde más nos encontramos con la influencia del lenguaje connotativo. ¿Cuáles son los recursos literarios? A ver, nosotros hemos visto ustedes no sé si han llevado las figuras literarias. Dentro de las figuras literarias tenemos las onomatopeyas, tenemos varias figuras literarias que nos permiten embellecer más lo que es un mensaje. Entonces, dice que el lenguaje connotativo se va a utilizar, ya van a utilizar estos recursos literarios para dar a conocer el mensaje. Esas son algunas de las características del lenguaje connotativo. Vamos a conocer algunos ejemplos para que les quede todavía más claro qué es el lenguaje connotativo. Se les rompió el corazón al conocer la noticia. Estamos hablando en un lenguaje connotativo, de forma figurada. No es que realmente se le haya roto el corazón, ¿verdad? Su rostro era de porcelana. Estamos utilizando un lenguaje connotativo. Su piel es de seda. De igual forma, es un lenguaje connotativo que lo vamos a emplear para hablar más entre amigos, más entre familiar, o más en textos, las leyendas, la fábula, en ese tipo de textos literarios, vemos el lenguaje connotativo. Hacen uso del lenguaje connotativo del autor para atraer más la atención de los que vayan a leer, ya sean los cuentos, las leyendas, las fábulas, las novelas. Las novelas utilizan bastante el lenguaje connotativo, bastante. Duró como la gelatina, ya es decir, que no ha durado mucho, ¿verdad? Pero lo están adornando, por eso yo decía que es como una forma de adornar el mensaje para que no suene tan fuerte o para que no suene tan seco, ¿verdad? Es una forma. Eres más lento que una tortuga. Si nos ponemos a analizar bien, ¿será que hay personas que son lentas? No, lo decimos en un modo exagerado, pero es el empleo del lenguaje connotativo. Ese es el lenguaje connotativo. Ahora vámonos a conocer qué es el lenguaje denotativo. Ya hemos conocido lo que es el connotativo, ¿verdad? El denotativo, el lenguaje denotativo, es el que se usa la palabra, acorde a la realidad, en sentido totalmente objetivo. Es decir, cuando se usa una forma de expresión para decir algo tal cual es, se dice que se ha hecho utilizando este tipo de lenguaje. Entonces, el lenguaje denotativo ya es todo lo contrario a lo connotativo, ¿verdad? Todo lo contrario, porque ya no se va a hablar aquí en forma subjetiva, lo vamos a hacer de forma objetiva. Quiere decir tal como es, sin cambiar nada, sin adornar nada, como es, vamos a hablar dentro del lenguaje denotativo. Cuando se usa una forma de expresión para decir algo tal cual es, se dice que se ha hecho utilizando este tipo de lenguaje. Como ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, las noticias. Las noticias utilizan un lenguaje denotativo. Nos presentan la información como es. Ellos no nos los adornan, nada. Ahora, dentro de la noticia hay algunos espacios que se llaman reportajes. Este tipo de espacios, los reportajes, sí utilizan un lenguaje ya connotativo, porque van armando una noticia cronológicamente, nos muestran los hechos, las situaciones, con un lenguaje connotativo. Pero lo denotativo como tal ya utiliza totalmente la objetividad. Ya no nos vamos a inventar nada, no vamos a cambiar nada, no vamos a tratar de disfrazar nada, nos dice el lenguaje denotativo. Por ejemplo, el león, a decir la palabra león, ¿cuál va a ser su lenguaje denotativo, su concepto denotativo? Gran mamífero carnívoro de la familia de los félidos, de pelaje entre amarillo y rojo. En este lenguaje nosotros no hemos cambiado nada, no hemos tratado de adornar nada, lo hemos manifestado tal como es. El lenguaje denotativo, el corazón, víscera torácica, hueco y muscular de forma cónica, que es el órgano principal de la sangre. Entonces estamos hablando en un lenguaje denotativo, tal cual es el objeto. ¿Se dan cuenta? Tal cual es el concepto ya del objeto. Ya si nosotros hablamos, por ejemplo, de casa, ¿cómo podemos definir casa? Lugar donde vive, donde se puede lograr llegar a una familia. Dentro de la casa existen cuartos, qué sé yo, en forma objetiva. Ya de forma subjetiva, si vemos la casa, va a tener otro concepto, ¿verdad? Otro concepto va a tener la forma connotativa, pero la forma denotativa va a ser el concepto del objeto o cosa tal como es, tal como se muestra, el concepto general que nosotros conocemos.
Y dentro de las características del lenguaje denotativo, tenemos las características del lenguaje denotativo. Para comprender mejor cómo es este tipo de lenguaje, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ya, es que el objetivo que se persigue con este lenguaje es el de comunicar, el de informar. Por tanto, se dejan de lado los juicios más subjetivos para reflejar la realidad o un hecho de forma directa, ya, de forma directa. Por ejemplo, cuando pasa un accidente, a ver, pasa un accidente en la calle, ¿será que nosotros vamos a ir a la casa a tratar de adornar el mensaje, a hablar de forma connotativa? No, vamos a utilizar un mensaje denotativo. Vamos a decir, mamá, ha pasado un accidente en la avenida, una persona se encuentra herida, ya el auto ha tenido un múltiple choque, hay grandes, se ve afectado totalmente el vehículo. Entonces estamos hablando de un lenguaje denotativo, porque estamos informando de una situación, ¿ya? Sin tratar nosotros de disimular, de ponerlo bonito, no podemos, un accidente que ha pasado, no podemos cómo cambiar el mensaje, no podemos cómo ponerle algo bonito, un accidente siempre va a ser algo desagradable, y cómo podemos adornar algo bonito, no se puede, ¿verdad? Entonces, el lenguaje denotativo, por eso principalmente va a tratarnos de comunicar e informar, ya dejando los juicios más subjetivos. Vamos a dejar de lado nuestras apreciaciones, nuestros juicios de valor, todo ello para informar tal cual es, para reflejar la realidad de un hecho de forma directa, proporcionando datos, ya, y dejando de lado un poco lo que es nuestra percepción propia, lo que a nosotros nos parece, ya. Entonces, eso es dentro del lenguaje denotativo. Denotar significa nombrar, y eso es precisamente lo que hace el lenguaje denotativo, que simplemente nombra, enumera los hechos de una forma objetiva. Ya el denotativo viene de la palabra denotar, que significa nombrar, que nosotros nombremos. Si nos dicen perro, un animal, ya doméstico, podemos definirlo así. Pero ya si utilizamos un lenguaje connotativo para definir a perro, es el mejor amigo del hombre, ¿verdad? Podemos utilizar ya un lenguaje más embellecedor, ¿verdad? Que no precisamente es objetivo. Ya dentro de lo denotativo sí vamos a encontrar. Perro es un animal de 4 patas, qué sé yo, que come carne, que come de todo, que se le puede tranquilamente tener en la casa, es verdad. Entonces, nosotros utilizamos un lenguaje denotativo para describir las cosas tal cual son, sin adornarlo, sin embellecer ninguna situación. El connotativo es todo lo contrario, nos va a permitir hablar de forma figurada. Dentro de las características tenemos la transmisión de la información. El objetivo principal del lenguaje denotativo es comunicar una información, por tanto se hace desde un punto de vista no literario ni emotivo. Entonces nosotros al comunicar algo, obviamente no ponemos adelante o no priorizamos lo que es poner sentimientos, informamos tal cual es, ¿verdad? Informamos tal cual es. Vamos a poner el ejemplo de una noticia en la televisión, cuando nos informan de algún tema que se haya suscitado, lo hacen de forma, ¿ya? Lo hacen de forma objetiva, ya informando tal cual es, dejando de lado su punto de vista y por ende no entra dentro de ello lo que son los sentimientos, dejando de lado lo emotivo, los sentimientos. Muchos de los periodistas que dan a conocer un tema que sin duda los aflige, los llega como persona, más que todo a las periodistas que son madres de familia, que a ellos les toque informar alguna situación de un menor, les va a doler como personas principalmente, pero ellos tienen que ser totalmente objetivos al dar la noticia, ¿verdad? Tienen que dejar de lado ese sentimiento e informar cómo es. Entonces, ellos utilizan un lenguaje denotativo, por eso es una de las principales características. Importancia del significado. No importa tanto cómo se dice el mensaje, sino que lo que importa es el contenido del mensaje en sí, el significado. Entonces, la importancia del significado no va a importar tanto cómo se ha dicho el mensaje, sino lo que va a importar es el contenido de este mensaje, ¿verdad? El contenido de este mensaje. Eso es en cuanto a la importancia del significado. Otra de las características que tenemos dentro del lenguaje denotativo es el lenguaje objetivo. A diferencia del connotativo, en el denotativo se dejan de lado los juicios subjetivos para ofrecer una comunicación objetiva y clara, ¿ya? Entonces es lo que tenemos, vamos a seguir poniendo como ejemplo los noticieros. Nos informan alguna situación de forma objetiva y clara, dejando de lado los juicios subjetivos, porque ellos no pueden jugar con una información,
no pueden manipular una información con un lenguaje connotativo. Ellos van a utilizar el lenguaje denotativo para informar la situación tal cual se ha dado, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto al lenguaje. Vamos a ver aquí también algunas de las características del lenguaje denotativo. Es más importante el significado que el significante, porque el significado, en este caso, lo vamos, según varios autores. A ver, hay autores que distinguen al significado y al significante, otros autores lo ponen lo denotativo y lo connotativo. El significado va a ser la percepción que nosotros, el objeto tal cual es el significado. El significante va a ser la apreciación que nosotros tenemos de ese objeto. ¿Ya? Eso es en cuanto al significado y al significante. No puede tener doble significado en las palabras. Entonces, a diferencia del lenguaje connotativo, que el mensaje puede tener diferentes interpretaciones, el denotativo no va a tener doble interpretación, doble significado, ¿ya? Se encuentran en textos no literarios. Decíamos que el lenguaje connotativo lo utilizábamos en textos literarios, que son el cuento, la leyenda, la fábula, ¿verdad? Los textos no literarios ya van a formar parte de la noticia, los reportajes, todo ello. Es informativa. Entonces, el lenguaje denotativo es su principal característica, esa, que es informativa, porque va a informar de alguna situación, más que adornar, tratar de arreglar alguna característica. Diferencias entre la connotación y la denotación. Ya hemos visto algunas diferencias, pero aquí vamos a conocer otras diferencias más claras. Dicho todo esto, podemos establecer una serie de diferencias básicas entre lo que es la connotación, el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. Mientras la denotación busca ofrecer información objetiva, lejos de la interpretación, la connotación intenta crear sentimientos y emociones en el receptor, utilizando las palabras de forma no literal, sino más bien interpretativa. Entonces, la connotación va a utilizar más palabras para que el receptor lo interprete a su manera, a diferencia de la denotación, que no va a dar otras interpretaciones, sino más que la información objetiva. Otra de las diferencias es, por un lado, la denotación solo se puede interpretar en sentido literal, mientras que la connotación permite diversas interpretaciones dependiendo tanto del receptor como del receptor. Entonces, la denotación ya dice, no, solo se puede interpretar en sentido literal, es decir, vamos a interpretarlo, pero tal cual es la noticia. No vamos a cambiarle nada a nosotros o decir, esto nos hayan querido decir. No vamos a interpretarlo. Mientras que la connotación nos va a permitir, dice, diferentes interpretaciones, dependiendo del receptor como del emisor. O sea, cómo él crea el mensaje y el receptor cómo recibe el mensaje. Puede que yo, emisor, haya creado el mensaje de una forma que no haya querido tratar de decir lo que el receptor va a captar, ¿ya? Pero, sin embargo, lo he dado a entender aquello. Entonces, eso es la diferencia entre la connotación y la denotación. El contexto es muy importante en la connotación, ya que influye en la interpretación de la frase. Esto no sucede en la denotación, ya que solo es información objetiva. Ya les había dicho que dentro de la connotación, el contexto donde se va a desarrollar el mensaje es muy importante para entender si nos han tratado de insultar, si nos han tratado de ofender o alguna situación. Pero esto no va a pasar con la denotación, porque al tratarse de una información objetiva, no importa dónde se dé, ¿no ve? No importa dónde se dé, en el trabajo, en la casa, en la calle, donde estemos nosotros, no importa dónde se dé el lenguaje denotativo. Lo importante va a ser que es una información y la vamos a tener como tal, como información objetiva. Por otro lado tenemos, dice, el lenguaje connotativo, que es muy, muy usado en textos literarios, especialmente poéticos o líricos, mientras que el denotativo es más periodístico, utilizado también en estudios, ensayos, artículos periodísticos, etc. Entonces, dentro de lo connotativo les decía que tenemos los textos literarios, ¿ya? Dentro de las fábulas, de Esopo, leyenda, tenemos la poesía, y dentro de ello está, por eso es que se trata de embellecer lo más posible, ¿ya? Lo mejor posible dentro de la connotación. Mientras que lo denotativo los ejemplos más claros está lo periodístico, por ejemplo, como les decía, que se informa más con objetividad, dejando de lado los juicios de valor, evitando embellecer el mensaje. Utiliza también en estudios, ensayos, artículos periodísticos, ¿ya? Donde se va a utilizar más un lenguaje denotativo porque nos van a proporcionar información.
¿verdad? Nos van a proporcionar información. Ese va a ser el objetivo, más que embellecer el mensaje. Entonces, jóvenes, eso es en cuanto al lenguaje connotativo y denotativo, ¿ya? Son términos que ustedes tienen que conocer para poder diferenciar los lenguajes. Es muy importante este tema dentro del lenguaje, que puedan diferenciar. El connotativo es más subjetivo y el denotativo ya es más objetivo. Eso es en cuanto puedo resumirles al tema. Ese es el tema que hemos avanzado el día de hoy, jóvenes. Les voy a mandar por la tarde el tema, ya el tema para que tengan, lo puedan tener ustedes también en este espacio. Si tienen una consulta respecto al tema, en este momento pueden despejar. ¿Hay alguna duda, consulta, jóvenes, en cuanto a lo denotativo y lo connotativo? Bien, creo que no hay ninguna duda. Entonces vamos a dar finalizada la clase, ya, tomando en cuenta que nos quedan 5 minutos simplemente. Hemos hecho la explicación del tema y se nos ha ido el tiempo. Como no hay ninguna duda, consulta, jóvenes, voy a mandarles una práctica también de este tema para que ustedes puedan identificar qué es lo denotativo y lo connotativo. Espero que con todo lo que he explicado les haya quedado claro qué es un lenguaje denotativo y un lenguaje connotativo, que es muy importante que ustedes manejen, conozcan, ya, pero lo pongan en práctica para distinguir cuando están en una conversación, en una comunicación, pónganse a diferenciar, a ver, este lenguaje que estamos utilizando es un connotativo o es denotativo. Y de esa forma, si lo ponen en práctica, va a ser un conocimiento que se les va a quedar a ustedes y no va a ser un conocimiento fugaz que el día de mañana se les va como si se les evaporara, ¿verdad? Entonces pongan en práctica, eso es importante para que el conocimiento se nos quede ahí. Nada más, jóvenes, cuídense, por favor. Nos vemos a la próxima clase, que es la próxima clase.